Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, el día de ayer el presidente Pedro Castillo anunció una serie de medidas económicas. Ahora, ¿qué onda con este anuncio? ¿Qué onda a propósito de este mensaje? Me parece que fue el primer mensaje que ha diseñado el presidente Castillo en lo que va de sus alrededor de 40 días de mandato, ¿verdad? Bien, si vamos a calificar de alguna manera este mensaje, tendríamos que hacerlo sobre la base de un adjetivo muy sencillo. Se trató de una comunicación que ya se echaba de menos por parte del presidente Castillo, mixta, dispar. Es decir, se saluda evidentemente la iniciativa como parte de un plan económico a corto y largo plazo, la iniciativa que tiene que ver con prolongar o extender el proceso o programa o plan de vacunas, no solamente desde lo sanitario, sino también desde la infraestructura que tiene que ver, lo dicho, con el proceso, el plan de vacunación. Plan que incluye colgar una planta para producir la vacuna rusa, la Sputnik, ¿verdad? Entonces, esa dimensión creo que sería muy mezquino por parte de los economistas no saludarla. No obstante, existe otra dimensión que ya tiene que ver más con la economía dura, con la economía real, con la política fiscal y que podría extenderse ello también a la política monetaria, donde hemos echado de menos diversas manifestaciones o características o detalles al interior de la ruta económica, del derrotero económico que va a asumir el Ejecutivo, lo dicho, para el corto y largo plazo. ¿Y por qué hemos echado de menos algunas dimensiones? Porque no se mencionaron, porque no se ha clarificado o tras 40 días aún no se ha dibujado en firme y de manera mucho más dinámica la cancha, ¿verdad? Y es que, no obstante, la economía está marchando en función a una estabilidad y consolidación, no solamente pues fiscal o monetaria respectivamente, sino que está marchando a un ritmo adecuado en función a la vacuna. Bien, no obstante, sí se precisó en el mensaje de ayer, no solamente abordar la narrativa del gasto público para acelerar empleo, un empleo que, por cierto, de ninguna manera va a ser un empleo, digamos, a largo plazo, ¿verdad? Un empleo que sea sostenible, sino más bien se va a tratar de un empleo quizás formal, no precario, pero temporal. Bien, la narrativa no solamente se necesitó atacar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del gasto público, que decante en un empleo, que ya estamos diciendo que no es un empleo con mucho brío, sino que también se necesitó colgar, por ejemplo, la actividad privada. La actividad privada fue la gran ausente el día de ayer, y esto es grave, sobre todo considerando que en una economía como la nuestra, la inversión privada es crítica para explicar la dinámica y mayores ritmos de empleo formal y no precario, ¿verdad? Eso se echó de menos. Evidentemente, a ver, vamos a hablar también las cosas claras. Se habló, pues, por ejemplo, de 52 proyectos a largo plazo que suman una brutalidad de dinero, que son 114.000 millones de soles, pero no se detalló, un paréntesis, es cierto, fue un mensaje presidencial que habrá durado lo que tuvo que durar y no entró en detalle a propósito de qué cosa hay dentro de esta horquilla o rango de inversiones, pero en todo caso se hubiera dibujado así, no hubiese costado ni un segundo decir que dentro de esta manifestación, dentro de esta dimensión de 52 proyectos, estaban, por ejemplo, o se ubican, por ejemplo, alianzas público-privadas u obras por impuestos. Hubiera sido ideal, porque estas dos herramientas efectivamente cuelgan a la visión de Estado que tiene el gobierno, el Ejecutivo, como parte de sus planes de gasto público, a quién o a quiénes, a la actividad privada, a través de las APP y a través de las obras por impuestos. Pero no hubo nada de eso.
Y eso la verdad que preocupa. Ahora, el populismo no creo que haya sido parte del discurso de ayer por una razón elemental, porque no se puede hablar de populismo cuando se tiene pues una disciplina fiscal que nos va a normar nuestros gastos en función a la regla fiscal que ya la anunció el buen ministro Pedro Franque. El riesgo más bien está ubicado dentro de tres características o tres ejes principales que podrían decantar en una senda peligrosa, ¿no? No tenemos datos a propósito de lo que se va a hacer en función a políticas públicas, no tenemos datos serios en función a lo que se va a hacer respecto a reformas en gestión pública y en gestión pública de presupuesto, con lo cual creemos que podríamos, digamos, no atar de dimensiones más serias, ¿no? Lo del GLP, que se incorpore a un fondo de estabilización de precios, bueno, esa iniciativa ya se caía de madura. Yo creo que esa iniciativa que fue parte de las propuestas, por ejemplo, de Verónica Mendoza, creo que ya se caían de madura y eran necesarias para ayer. Pero bueno, ya están dadas y se saluda evidentemente. Pero volvemos al tema de la ruta económica, un mensaje donde hemos percibió avances, vacunas, GLP, el bono Yanapay, pero también ha sido un mensaje austero, lo dicho, en actividad privada, austero pues en políticas públicas, en mejoras en gestión pública. Entonces, claro, si tienes un mensaje que está colgado vacunas, si tienes un mensaje que está colgado al sector público y no tienes un mensaje que no está colgado a la actividad privada, bueno, ese mensaje provoca pensar que va a ser muy complicado, muchísimas trabas y obstáculos van a tener las dimensiones de reactivación para los próximos meses. Tenemos que contar con la actividad privada y creo que el presidente Castillo debe asumir eso. A ver, no valen acá los silencios, creemos que los silencios quizás sean un poquito válidos desde lo económico, pero evidentemente donde el profesor Castillo tiene que ser extremadamente bullicioso es en lo político. No podemos continuar con una incertidumbre política que ahora está siendo originada por el gobierno, ¿verdad? Un gobierno que se autopetardea cada vez que enfrenta un fantasma político que lo está minando por debajo, ¿verdad? Entonces creo que si un presidente, por ejemplo, permite cuadros técnicos con una historia de violencia en la mochila, ¿no? De genocidios, de asesinatos, cuadros técnicos que tienen en su mochila, violaciones a los derechos humanos, violaciones a mujeres, torturas, maltratos y pérdidas económicas, ese presidente corre el peligro de que su legado, ¿no? sea también parte de esta historia. Así que, nada, a ponerse a trabajar en lo político, que lo económico, presidente, anda bien. Lo político es el reto, y estrategias diseñadas desde lo político, creo que es el gran desafío. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.